La iglesia no será avergonzada. Joel capítulo 1 versículos 3 y 4 dice la palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a los hogares, a cada corazón, Señor, que sea conectado, esperando que tu palabra pueda llenar sus vidas, pueda exhortar, animar, Señor, y consolar a cada uno de nuestros corazones. Te damos a ti la honra y la gloria, y te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hablar acerca de Joel es un aspecto bien importante. El profeta Joel, su nombre en especial significa Jehová es Dios. Y ese nombre de Jehová es Dios demuestra la fidelidad de Dios, cómo Dios sigue gobernando en su trono y cómo el pueblo de Israel tenía que esperar esa respuesta de Dios. Dios usa a este profeta en medio de un momento muy importante para la historia de la nación de Israel. Un momento de crisis en donde era amenazada por una plaga de langostas. Sumado a esta plaga de langostas venía también una sequía. Y todo esto lo que iba a provocar, al unirse estos dos acontecimientos, iba a provocar en la nación lo que era una hambruna. O sea, esto iba a afectar la parte social, la parte económica, y también iba a verse afectada lo primordial, la parte espiritual. El sistema de adoración del pueblo iba a ser afectado. Y entonces Dios usa a este hombre, a este profeta, para que se levante y predique en medio de una situación adversa. Y es que la palabra de Dios es fiel. En momentos de abundancia, en momentos de crisis, Dios siempre sigue hablando a su iglesia. Dios siempre sigue consolando. Dios siempre trae algo especial para nuestra vida, porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios grande, y su fidelidad no se ha agotado para con cada uno. Sus misericordias están ahí. Y Dios utiliza a este profeta, se levanta para poder hablar ese mensaje que es en dos aspectos. El primero era con respecto a la plaga de langostas, y el segundo era un mensaje profético de los tiempos finales, en donde iba a ser usado el profeta para declarar esa palabra de advertencia que el pueblo estaba necesitando. Entonces, así es como este libro del profeta Joel se divide, y es en donde se nos enseña a nosotros en este tiempo una de las grandes lecciones espirituales que debemos de nosotros de aprender. Dios había usado a otros profetas para hablar de esto, y una palabra bien clave es el día de Jehová. Cada uno de los profetas que contemporáneos estaban hablando acerca de esto, pero Dios lo utiliza a este hombre para hablarnos ese mensaje. Y la primera parte era el mensaje presente. Y está hablando en el mensaje presente. Dios le dice: ve y habla al pueblo, ve y dile a la nación lo que va a estar sucediendo. Entonces el profeta se levanta a proclamar, a anunciar. La iglesia del Señor en este tiempo debe de proclamar, debe de anunciar esa palabra, porque la iglesia no será avergonzada. El mensaje de la palabra de Dios es vida, y ese mensaje va a ser el efecto que está esperando. Esa palabra va a tener efecto. La iglesia no será avergonzada, porque ha creído en un Dios vivo, en un Dios fuerte, en el Jehová nuestro proveedor, Jehová nuestro sanador. El profeta se levanta a dar ese mensaje. El mensaje presente era con respecto a lo que iba a suceder, y él se levanta a hacer una proclamación, y él habla a 5 tipos de personas en su proclamación. El primero, en el versículo 3 lo leemos, habla a los ancianos y les dice, les hace una pregunta: ¿habían visto ustedes desde sus tiempos una calamidad como la que se viene? Lo habían visto, y dice, ni ellos habían visto lo que se venía. La plaga de la langosta iba a llegar, iba a hacer efectos negativos en todas las áreas de la vida de la nación. Entonces le pregunta: ¿ustedes han visto esto?
Cuando sucede algo, normalmente hacemos un referente histórico de lo que ha pasado. Hoy en este tiempo, con esto de las langostas en China, se ha determinado, hay terremotos, hay situaciones que han venido dándose, y la gente compara y dice, hace tanto, 50, 10 o 100 años que no se daban esto. Entonces Dios empieza a advertirles y le dice primero a los ancianos: ustedes habían visto algo similar, ustedes habían visto esto, pueden recordar alguna tragedia en años pasados. Y les dicen: no pueden. Es más, lo que va a suceder, les dice, se las van a contar a sus hijos, a sus nietos y ellos a los demás, porque lo que está a punto de suceder es algo tan grande, algo tan fuerte, que tienen que ustedes actuar. Y es por eso que la palabra de Dios en este tiempo de pandemia no ha cesado, porque esa palabra nos está advirtiendo de lo que Dios trae, de lo que Dios hace, y que a pesar de eso hay un mensaje para la iglesia, y cuando la iglesia responde a ese mensaje, la iglesia no será avergonzada. Por eso es que proclamamos a ese Dios grande. Y el profeta va y empieza a decir, y empieza a describir qué es lo que va a pasar. Y ella empieza a leer con respecto a una plaga. Aparentemente lo que él decía eran 4 tipos de animales, pero en realidad se refería al proceso en donde se va desarrollando lo que es la langosta. Habla de oruga, de saltón, de revoltón y langosta. Dice: lo que deja uno va a ser el otro. No eran 4 tipos de langostas, era una sola, y es el proceso en el que ella se va convirtiendo. Primero la langosta pone el huevecillo y nace la oruga. La peculiaridad de la oruga es que come el borde de la hoja, la parte más blanda. Cuando se va desarrollando, ya pasa a lo que nosotros conocemos como el saltón. La parte del saltón es: este animal ya empieza a tenerse las alas, pero el cuerpo es más grande. Entonces el saltón ya se come las hojas tiernas, empieza a comerle. La oruga empezó solo con el contorno, pero ahora el saltón empieza a devorar la hoja completa. Después que se convierte en saltón, empieza a mutar este animal, empieza a modificar su cuerpo, y ahora se convierte en revoltón. El revoltón lo que hace es que no solo se come las hojas, sino que las ramas un poco que le llamamos tiernas, empieza a devorarlas, hasta llegar a la etapa adulta de la langosta, en donde ya no solo se come las hojas ni las partes más blandas de la planta, sino que empieza a arrasar hasta con los tallos y empieza a comérselos, a devorarlos. Entonces le dice, iba a llegar esta plaga, iba a incubar, iba a empezar su proceso. Entonces el pueblo tenía que entender eso, tenía que comprender que iba a venir a golpear directamente a la economía. ¿Por qué? Porque era un pueblo que vivía mucho de la agricultura. La base de la economía era la agricultura. Entonces iba a venir a todos los sembrados y iba a afectar esto. Este mensaje entonces empieza a advertirles y les pregunta primero a los ancianos: ustedes han visto esto, y les dice: lo que van a ver, esto se lo contarán a los demás. Hoy en día a muchos se les están un poco afligidos con lo que está pasando, incluso en nuestro país, con una plaga similar. Pero Dios estaba dando un mensaje para ese tiempo específico de la historia. Y el profeta pregunta al primer grupo, que son los ancianos, y les dice, después pasa y le pregunta al segundo grupo. En el versículo 5 les dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. El segundo grupo al que le habla el profeta es a los ebrios, aquellos que hacían uso de la vid. La higuera, les dice, va a quedar desolada. Este animal va a empezar a tener su ciclo de desarrollo y va a empezar a afectar no solo el borde de la hoja, sino que va a seguir y va a seguir dañando. Así en nuestra vida el pecado hoy en día es igual. Empieza merodeando tu corazón hasta que va devorando áreas en tu vida y al final va a dañar tu corazón. Por eso es importante la advertencia que Dios le da al profeta. Porque pasaba algo, el pueblo se había olvidado de Dios. Y es que cuando nos olvidamos de Dios, es el grave problema de la humanidad. Es cuando debemos de recordar que hay que volver a Dios. Y el mensaje les dice a ustedes
viven enfiestados, recuerden que la fiesta se va a acabar, porque los sembradíos van a ser dañados, las vides van a ser desoladas, van a venir como animales devorando todo lo que encuentren al paso. Dice que las nubes de este tipo de langostas eran tan grandes, habla el profeta más adelante, que hasta cubría la luz del sol, porque el espesor de estos animales eran tan grandes que viajaban en grupos muy grandes, que por eso se llama plaga, porque iba a devorar todo a su paso, iba a dañar la agricultura. Entonces Dios está hablando y les dice: a ustedes tienen que llorar y lamentar debido a que las viñas van a quedar en ruina, las viñas van a quedar y se van a acabar, no habrá provisión de vino. Para una economía en donde el vino era parte de la alegría, de la fiesta, le dice: la fiesta se va a terminar. Al tercer grupo que le habla es a los adoradores, y le dice: estos, los que van al templo con las manos vacías, irán. ¿Por qué? Porque ya no habrán sacrificios que llevar. Algo fuerte era para la nación de Israel, era que siempre que se presentaban al templo, no había que ir con las manos vacías. No podían llegar sin nada, tenían que llevar según la producción y según lo que ellos confiaban en que Dios les iba a dar, tenían que llevar. Habían fiestas para la cosecha, habían ofrendas, y según lo que tenían ellos llevaban. Y les dice: la adoración va a ser golpeada, porque no va a haber provisión para que lleven y adoren. Y es que, mi estimado, Dios estaba tratando con el pueblo y le estaba diciendo: van a llegar con las manos vacías. Para el pueblo de Israel, llegar con las manos vacías significaba de que esa ofrenda la ofrecían por lo que habían recibido y lo que iban a recibir. Su confianza, su manera de acercarse a Dios era a través de las ofrendas. Había un sistema que los llevaba a los sacrificios. Y no tener una ofrenda que dar, eso significaba que estaban alejando de Dios. Eso era para un israelita, era un problema muy grave, no tener nada que ofrecer, porque significaba que venía un momento de lipidia, de crisis muy grande, un tiempo en donde ellos no iban a poder ofrecer. Para ellos no llegar al templo y no llevar nada era no adorar, porque era el sistema que Dios había puesto. Entonces empezaron a entender que los adoradores iban a tener problemas en su vida. Y les dice: esto va a pasar en ustedes. Y le dice en el versículo 8: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Uno de los peores lutos de vergüenza que se pasaba era que alguien perdiera al esposo de su juventud, porque era algo doloroso que alguien muriese. Entonces le dice: como joven vestida de cilicio. Los profetas, los sacerdotes, la gente se vestía de cilicio, demostrando duelo y luto, demostrando que algo malo estaba pasando. Con sacos viejos se vestían, y esto, la vestimenta, significaba que había dolor, había contrición, había un arrepentimiento de parte de la gente. Entonces le dice: llora por el marido de tu juventud, vístete de cilicio. Los adoradores no iban a poder nada, no tenían nada que ofrecer. Y en el sistema de adoración de ellos no podían presentarse. Unos llevaban carneritos y el más pobre llevaba hasta palomitas. Tenía que hacerlo de acuerdo a lo que él tenía. ¿Por qué? Representaba dos momentos: lo que había recibido y lo que iba a recibir de Dios. Entonces tenía que ellos tener ese sistema. Pero al ver que no había provisión, iban a los sembrados, no había para llevar aceite, no había para hacer el vino y poder llevar y ofrecer esas ofrendas de los granos. Representaba para ellos que Dios se había alejado, que ellos no tenían con qué acercarse a su Dios y decir: Dios, aquí está, te adoramos, aquí ofrecemos nuestra adoración a ti. Entonces eso iba a significar para ellos el alejamiento de Dios. Y nosotros hoy en día, nuestra vida por eso tiene que venir de continuo, dice Romanos, como una ofrenda delante del Señor. Porque aquellos que sabemos que cuando nos hemos sentido alejados del Señor, es cuando vamos a Él, es cuando acudimos a Él, y Dios no nos deja avergonzados. Dios siempre escucha el arrepentimiento de su pueblo. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, porque está clamando a un Dios grande, a un Dios fuerte y a un Dios todopoderoso. El profeta empieza a decirles, a hablarles a otro grupo, al grupo de los agricultores. Le dice en el versículo 11: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada,
porque se perdió la mies del campo. Los agricultores también se les habla y les dice: ustedes ya no van a tener una buena cosecha, va a estar todo arruinado. Y ahora el mensaje se dirige también a los sacerdotes. En el versículo 13 les dice: ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces aquí estaba el problema. Llegan los sacerdotes y aquí estaba el problema. ¿Y cuál era? El problema era que había pecado en el pueblo. Y entonces viene y les dice: necesitan arrepentirse. Está hablando a los ancianos, está hablándole a los ebrios, está hablándole a los agricultores, a los adoradores, y en quinto lugar les habla a los sacerdotes. Y ahí está el problema, y es que dice la palabra de Dios: si se humilla mi pueblo. La clave de este lugar, de este país, el que va a sacar adelante nuestro país no es un gobernador, no es el hombre, es el pueblo de rodillas, humillado, creyéndole al único y soberano Dios. Ningún proceso electoral va a cambiar este país si nosotros como iglesia no hacemos algo. Por eso dice: la iglesia no será avergonzada. Si usted está creyendo en sistemas humanos, ya muchos empiezan a decepcionar, y te vas a decepcionar, porque el Dios a quien hemos creído, Él tiene control de los tiempos. La iglesia tiene que volverse a Dios, y cuando se vuelve no será avergonzada. Y es ahí donde Dios empieza a hacer, y les dice en el 14: proclamen ayuno, convoquen asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y entonces ellos empiezan a proclamar, y le dice: toca trompeta. La trompeta se tocaba, el shofar se tocaba para proclamar asamblea, reunión. Y les dice: en la reunión no vamos a analizar cómo está todo, no vamos a analizar cuántos más periodos de pandemia vamos a hacer, cuántas vamos a extender la cuarentena. Aquí, señores, les dice el profeta a través del mensaje que Dios le había dado, aquí no es cuánto tiempo va a durar la cuarentena, aquí es cuándo nos vamos a arrepentir. No podemos buscar a Dios solo para hacer un marketing religioso o solo para atraer a las masas. Es lo que hemos permitido que los políticos hagan. Hoy ellos quieren convocar a hacer cosas y sus corazones no se han arrepentido. La iglesia del Señor sabe que cuando viene al Señor con un corazón arrepentido va a pasar algo, y es la humillación. Lo importante era la humillación. Les dice: toquen trompeta en Sión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se humillan, va a empezar a pasar algo, y Dios va a empezar a actuar. Y eso es lo que la iglesia hace cada culto. Proclama este evangelio porque sabe que la esperanza es Dios y sigue siendo Dios. Nuestra confianza sigue siendo Dios. Y les dice: sacerdotes, empiecen a tocar trompeta, convoquen asamblea. Dice: congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre a la entrada del altar, y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová tu pueblo, y no entregues a los propios tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? La respuesta a nuestra vida sigue siendo Dios, y el mensaje era de restauración. Cuando el pueblo se humilla, se restaura. La clave de que la iglesia crezca y que la iglesia no sea avergonzada es la humillación. Es reconocer que Jehová es Dios, que no buscamos a Dios solo por lo que nos da, sino por lo que Él significa en mi vida. No voy a buscar a Dios por los beneficios, y cuando tengo los beneficios me voy. Eso demuestra un interés equivocado. Nosotros buscamos al Padre y nos interesamos por lo que el Padre es en nuestra vida y por la obra del Padre, más que por lo nuestro. Significa que nosotros estamos interesados en Dios, y eso nos lleva a humillarnos, a buscarle a Él. Y mire qué bonito cuando la iglesia busca de Dios, cuando usted y yo buscamos en familia, el altar familiar, nos conectamos con la iglesia, con las actividades, porque la iglesia está en el templo y en las casas. Y cuando nos conectamos en eso, hay algo que Dios va a hacer.
Y por eso el mensaje de esta tarde es que la iglesia no será avergonzada. Porque si es bien, es cierto que algunos se han desanimado, pero hay otros que están sosteniendo a sus pastores, hay otros que están sosteniendo a sus líderes, están doblando rodillas y están clamando al Dios de los cielos. Hay otros que no han dejado de clamar, hay otros que no han bajado la guardia, porque saben que hay un Dios que trae un nuevo tiempo para la iglesia. En tiempos de crisis Dios sigue siendo Dios. En tiempos de crisis Dios sigue siendo Dios, y por eso le buscamos. Me encanta el versículo 18 del capítulo 2, lo que dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, oiga, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio. Oh, gloria al Señor. El Señor está hablando a el Jehová solícito por su pueblo. Entonces les dice: yo voy a dar la respuesta que ustedes están esperando. Dije al inicio, aquí el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Estás enfermo? Jehová Rafa, Él actúa. ¿Estás en necesidad? Jehová Jireh provee. ¿Estás solo en angustia? Jehová Chamá. Dios está aquí y Él va a actuar en el tiempo oportuno. No serás avergonzado. Y dice: gozaos. 2:23 habla y dice: hijas de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. La clave de Israel, en Deuteronomio Dios les dice: si ustedes me obedecen, yo voy a enviar la lluvia a su tiempo. Sabía que la economía dependía de la agricultura. Entonces la clave no estaba en la semilla mejorada, en el paquete que les daban. La clave estaba que la iglesia, que en este tiempo Israel se buscara a Jehová, volviese el rostro, y entonces habría ofrenda en el altar, porque Dios proveería en el campo. Si había crisis en el campo, iba a haber crisis en el altar. Entonces, cuando la iglesia de hoy en día establece su comunión con Dios, si usted está en comunión con Dios, no se preocupe. El salmista dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si otros están en crisis, el problema aquí no es la crisis, el punto es la comunión con Dios. Y es ahí donde Dios empieza a hablarles y les dice: yo voy a restaurar, voy a enviar la lluvia temprana y la tardía. La temprana era aquella que les permitía a ellos sembrar, y cuando caía la lluvia temprana sembraban el trigo, y eso les permitía que germinase la semilla y diese y creciese. Entonces cuando ya estaba a punto, cuando ya el grano estaba a punto, le llamamos de cuajar ese grano, entonces necesitaba más nutrientes para poder producir, hacer una buena producción. Entonces ya ese grano estaba, el trigo ya estaba ya por cuajar. Entonces, ¿qué necesitaba? Mayor nutriente. ¿Y cuáles eran los nutrientes? La lluvia, y ahí se le llamaba la lluvia tardía. La temprana era época normal. La tardía, ¿qué hacía? Venía a darle fortaleza a la cosecha, y al final se producía una buena cosecha. O sea que Dios les está diciendo: las langostas van a traer un problema, van a devorar lo que hay. La sequía va a aumentar este problema, pero Jehová, solícito por su tierra, dice que actuará. Iglesia, en este tiempo, no sé cuál es tu sequía, no sé si estás desanimado, no sé si estás debilitado, no sé si estás enfermo, pero Jehová, solícito por su iglesia, Él va a actuar, porque Él sigue siendo Dios. Nunca lo olvides. Va a actuar, y comeréis hasta saciaros, dice. Yo enviaré, yo haré. ¿Y por qué? No los permitirá que el pueblo se hunda. Dios le dice, le da 3 razones. Primero, porque Dios hizo maravillas con vosotros. Recuérdese de dónde Dios le sacó, de dónde Dios lo ha hecho. Segundo, les dice: porque en medio de Israel estoy yo. Y tercero, yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando Moisés se iba a presentar ante el faraón, le dice: ¿cuál será la carta de presentación que le llevaré a faraón?
¿Qué le diré? ¿Quién me ha enviado? Y le dice, no le digas otra cosa más que el yo soy te manda. Y aquí a Israel está diciendo, ¿por qué voy a restituir y voy a hacer las cosas? 3 razones. Número 1, no, ustedes no serán avergonzados porque Dios hizo maravillas con vosotros. Dios ha hecho maravillas con la iglesia de este tiempo. En tiempos pasados hemos pasado guerras, terremotos, y dígame, cuando Dios ha fallado, Dios siempre ha estado ahí con su iglesia. La mano de Dios no se ha cortado, siempre ha estado con nosotros. Segundo, les dice, en medio de Israel estoy yo. Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar otro consolador. Dice el Evangelio de Juan, y yo voy a estar con vosotros y en vosotros. Determina que dentro de nuestra vida y a la par nuestra, el Paracletos, el Consolador, el que iba a estar ahí como una persona influyente para actuar. Entonces le dice, yo estoy en medio de Israel. Hay algo que podemos decir la iglesia evangélica, es que Dios está en medio de la iglesia y por eso su presencia es la garantía del éxito de la iglesia. Yo soy Jehová vuestro Dios, el Dios de Israel. Él dará cosecha abundante, le dice. Y luego hace una declaración de la profecía, de la palabra profética, el segundo aspecto del mensaje. Y les dice un versículo muy conocido. Después de esto, les dice, ¿después de qué? Después de que ha pasado todo este tiempo de sequía, yo voy a actuar en ellos. Y les dice, derramaré mi espíritu sobre vuestra carne, profetizarán hijos e hijas. Y empieza a decir, ¿qué va a hacer? Derramar quería decir darlo en abundancia. El Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo, que iba a estar con nosotros. Y entonces cuando Él derrame ese Espíritu, les dice, Él va a actuar en sus vidas. Pedro en su discurso en Hechos 2 dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro no dijo, y aquí se ha cumplido. No, lo dijo, lo dicho. Que está diciendo, empezó el cumplimiento de esta profecía. Y al final de los tiempos, el mensaje de Joel era, el pueblo se arrepentía, los sacerdotes se volvían a Jehová, y entonces Dios iba a restituir. Dios ya no iba a enviar sequía, ya no venía lo que el saltón, el revoltón, lo que esta plaga iba a hacer, lo que aquello arruinó. Les dice, yo se lo voy a restituir. Y en el reino de Dios, la palabra restituir indica que cuando Dios restituye, vuelve al estado original aquello que se había dañado. Pero cuando en el reino de Dios la palabra restituir no solo vuelve al estado original aquello que se había dañado, sino que lo hace producir más de lo que producía antes. Cuando Dios te restituye, no solo te vuelve a tu estado de comunión con Él, sino que ahora te hace más productivo. O sea que si estás enfermo y Él restituye tu salud, ahora tú tienes un testimonio que dar y ahora vas a ser de bendición a otro. O sea que si tú tienes crisis, ahora a través de lo que Dios ha hecho en tu vida, vas a producir más en otro, y esto te va a hacer una persona de bendición a otro. Alguien quiere ser de bendición. Alguien quiere ser de bendición. La restitución de Dios es la clave.